Dígale, ayudador, ayúdame. Señor, cambia mi corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Ayudador, ayúdanos a avanzar esta vida, que cada día se pone más difícil. Ayudador, ayúdanos a comprender que la fuente del amor no está en las personas, está en el trono de Dios. Y con cuánto amor nos ha amado, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, dígale, cuán hermoso, y cuán hermoso es el Señor. Y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Decimos la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Y la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias te damos, Señor, porque tu amor nunca se agota. El amor de Dios no se agota, fluye. Y fluye cuando adoras a Dios con todo tu corazón. Ahí donde estás, adora a Dios y deja que el amor de Dios fluya para llenar, para saciar, para renovar, para fortalecer. Dile, Señor, gracias porque tu belleza es grande y maravillosa. Tú eres un Dios grande y poderoso y fiel. Tu amor fluye en nuestro corazón y que fluya de una manera tan especial que sacie nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos porque tú eres fiel y para siempre. Señor, gracias por tu amor que fluye en cada corazón presente en este lugar. Que fluya tu amor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que fluya tu amor en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Que fluya tu amor en esta ciudad. Que fluya, Señor, tu presencia sobre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar y prepara nuestros corazones para tu palabra y permítenos hoy ser ministrados en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, bendecimos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú eres bueno, Dios, tú eres grande y maravilloso. Adora la belleza de Dios, adora la santidad de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Dice, Señor, gracias porque tú has sido fiel y eres bueno para bendecir nuestra vida, para sostenernos en bendición, en fortaleza, en sabiduría, en Dios. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque tú eres grande y poderoso, justo y fiel para guiar nuestros pasos, nuestros
nuestros caminos, nuestras decisiones delante de ti. Gracias te damos, Señor, por tu belleza, por tu amor, por tu gracia. Nunca se agotará tu presencia para sostenernos, para fortalecernos, para guiarnos. Nunca se agotará tu presencia para guiar nuestros pasos y nuestros caminos en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te amo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos. Amén. 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 Saluda a la persona que está a su lado. Acérquese a alguien esta mañana. Dé la bienvenida. Acérquese a alguien ahí donde está. Dígale, bienvenido. Bienvenido, joven. Bienvenidos. Bienvenida. Bienvenidos. Bien. Bienvenido. Salmos 78 es el texto bíblico que vamos a leer el día de hoy. Salmos 78. Salmos 78. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor acerca de este salmo, del verso 1 hasta el verso 11. Este es un salmo que nos narra sobre la fidelidad de Dios y cómo un Dios tan grande y tan maravilloso nos desafía a entender que Él es fiel. Amén. Dios es fiel. Los niños pueden subir. Todos los niños pueden subir. Pueden subir todos los niños ahora. Bien. Salmo 78. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Hemos estado durante estos domingos ausentes de la congregación. Mi esposa y yo estuvimos participando en un precioso evento de la iglesia a nivel internacional. Cada 2 años la Iglesia de Dios celebra una asamblea mundial. Y ahí estuvimos participando cerca de 12,000 personas de todo el mundo, participando en este precioso evento junto con mi familia. Y luego estuvimos allí haciendo algunos otros asuntos ya más familiares. Así que estamos aquí de retorno y se les ve bien. Poderosa la palabra y la administración del domingo anterior, amén. Una preciosa visita que tuvimos en la congregación. Gracias, Pastor Ricardo, por guiar ese tiempo, ese espacio. Yo creo que el Señor está levantando en nuestra congregación ministros, hermanos. Yo creo que el Señor está preparando a algunos líderes para levantar su reino. Amén. Salmo 78. Salmo 78. Es un salmo que nos enseña la fidelidad de Dios a un pueblo rebelde. La fidelidad de Dios a un pueblo rebelde. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿hay todavía rebeldía en nuestros corazones? ¿Hay rebeldía en nuestros corazones? ¿Sí? Necesitamos recordar la fidelidad de Dios. Cada vez que hay actos de rebelión o de rebeldía en nuestros corazones, necesitamos recordar la fidelidad de Dios. Y este salmo es justamente eso, es un recuerdo. No es nada más que una historia recordativa de todo lo que Dios es, ha sido y sigue siendo. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Dios es el mismo. Amén. Nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras actitudes nos hacen cambiar. Pero Dios sigue siendo fiel, fiel. Dice el verso 1 al verso 4. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos.
las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Las maravillas que hizo. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos das para recordar todas las maravillas que tú has hecho a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos con tu sangre y hacernos nueva criatura. En Cristo Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén. Es importante aprender del pasado. Es importante aprender las cosas que ya pasaron y que son cosas viejas. Amén. Y aquí hay cosas nuevas, dice el Señor. Hay cosas nuevas. Tenemos un Dios que hace siempre cosas nuevas. Hay un día nuevo, hay un tiempo nuevo, hay una oportunidad nueva. Dios nos da una vida nueva cada vez que venimos a Él. Cada vez que estamos a cuentas con Él. Hay una vida nueva para cada uno de nosotros. El problema es que a veces nosotros no estamos caminando en esa vida nueva. El problema es que a veces no caminamos en la oportunidad nueva. El problema es que a veces no vemos lo nuevo que Dios está haciendo. Y nos enfocamos en el pasado. Y nos quedamos allí, estancados. Necesitamos aprender del pasado y enseñar para el futuro. Aprender del pasado y enseñar para el futuro. ¿Sabe por qué? Porque hay una nueva generación detrás de nosotros. Amén. Hay una nueva generación. La mayoría de los que están aquí tienen hijos, ¿verdad? Tenemos hijos. Alza la mano los que tenemos hijos. Mantengan sus manos allí. Tenemos hijos. Cada mano representa una generación nueva que está detrás de nosotros. Y esa generación nueva que está detrás de nosotros requiere ser encaminada, requiere ser enseñada, requiere ser guiada. ¿Y cómo guiaremos nosotros si nosotros no estamos aprendiendo? ¿Me escuchó? ¿Cómo guiaremos nosotros si nosotros no estamos oyendo? ¿Oír qué? La voz de Dios. ¿Oír qué? Las enseñanzas. Dice el texto, escucha, pueblo mío. Allí empieza este salmo. Entonces, este es un salmo escrito por Asaf. Asaf es el gran músico del pueblo de Israel. Asaf era un músico en los tiempos del rey David. Y desde esos tiempos, Asaf escribe canciones proféticas, poemas proféticos. Y él narra desde la historia del pueblo de Israel que vivió en el desierto hasta los tiempos de David. Cómo Dios se movió e hizo grandes milagros. Y cómo Dios obró para traer salvación, sanidad, liberación a todo un pueblo en el desierto. Nuestras historias de vida tienen que ver con lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo, porque Dios es fiel. Encontramos escritos de Asaf en en Crónicas, encontramos escritos de Asaf en algunos de estos libros, capítulos de Crónica, en donde él habla acerca de cosas que tienen que ver con la obra de Dios, la maravillosa presencia de Dios obrando en nuestras vidas. Quiero preguntarle esta mañana, ¿de qué manera la presencia de Dios ha guiado su vida en alguna etapa, en algún evento, en alguna situación? ¿De qué manera la presencia de Dios lo ha sostenido, lo ha fortalecido, se ha mostrado Dios? El problema es que a veces nosotros olvidamos y olvidamos lo bueno que Dios es. Y lo que siempre recordamos es las cosas malas. Y como que nos aferramos allí y nos estancamos en esos eventos dolorosos, tristes o traumáticos. Pero aquí hay una palabra con la que este salmo empieza. Número 1, Dios quiere obtener la atención de su pueblo. Y él dice, escucha, pueblo mío.
escucha, pueblo mío, mi ley. Ahí empieza, mi ley. Dios desea que todo joven, que toda señorita, que todo anciano, que todo hombre, que toda mujer escuche su ley. La ley de Dios es perfecta y perfecciona el alma, el espíritu y el corazón. Y usted y yo todavía necesitamos ser perfeccionados. Amén. ¿Cuántos aquí necesitan ser perfeccionados? Diga a la persona que está a su lado, usted necesita ser perfeccionado. Usted necesita ser perfeccionado. Ahora, dígase a usted mismo, yo necesito ser perfeccionado. Yo necesito ser perfeccionado. Yo necesito crecer. Yo necesito perfeccionar mi corazón, mi carácter, mis actitudes, mis pensamientos. Y para ser perfeccionado, si hay algo que usted y yo necesitamos hacer es afinar nuestros oídos. ¿A qué? A la ley de Dios, a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. Necesitamos afinar nuestros oídos a eso. Muchas personas desperdician su tiempo oyendo cosas vanas, mirando cosas vanas y haciendo cosas vanas. Escucha, pueblo mío, mi ley. Este es un salmo de sabiduría. ¿Cuánto quieren sabiduría? Este es un salmo para dar dirección y está escrito para instruir a todo un pueblo, a toda una nación que vivía esclavo, oprimido, sufriendo. El tema de este salmo es la bondad y la generosidad de Dios para con su pueblo rebelde, necio y terco. Allí está. La bondad y la generosidad de Dios para un pueblo rebelde, necio y terco. Y esas palabras no es para ofenderle, pero esas palabras son las palabras con las cuales se describe a un pueblo que vivió en el desierto y que vio la bondad de Dios, pero seguía con rebeldía, necedad y terquedad. Ahora, eso tiene que ver con nosotros también. Tiene que ver con nosotros. ¿Somos pueblo de Dios o no? ¿Dónde está el pueblo de Dios en esta iglesia? Dice el verso, escucha, pueblo mío, mi ley. Asaf comienza pidiendo la atención del pueblo de Dios para que pudieran escuchar la sabiduría que fluye de Dios. La sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que usted y yo necesitamos tener para tomar decisiones. La sabiduría que proviene de Dios es la sabiduría que usted y yo necesitamos tener para vivir en esta vida, en este tiempo de nuestras vidas, en la etapa que nos corresponde vivir. Salmos 78 comienza con un principio que a veces descuidamos y a veces lo descuidamos porque nos encanta más hacer cosas y enfocarnos en la tarea y enfocarnos en las funciones o roles que cumplimos y enfocarnos en las cosas que hay que hacer, pero muy poca atención prestamos para oír la voz de Dios. Hay muchas veces tiempo en nuestras vidas en donde nos pasamos hablando y hacemos ruido con nuestras acciones y con nuestras tareas, pero es tiempo de detenernos y escuchar, detenernos para entender qué quiere Dios decirnos, qué está hablándonos Dios. Durante esta semana yo quiero animarle para que tengamos esos tiempos de preguntarle, Señor, ¿qué quieres decir? Señor, permíteme oír tu voz, permíteme oír tu palabra, permíteme entender tus propósitos, permíteme caminar en tu voluntad, permíteme adquirir sabiduría, sabiduría de Dios. ¿Cuánto necesitamos sabiduría de Dios? ¿En qué área de su vida usted necesita sabiduría de Dios? ¿En qué área de su vida? ¿En la economía? ¿En los negocios? ¿En el trabajo? ¿En su relación matrimonial? ¿En su relación con sus hijos? ¿En qué área de su vida usted y yo necesitamos sabiduría? Hay áreas de nuestras vidas en donde hay dificultades, hay conflictos, hay problemas, hay necesidades. Tal vez en esas áreas de nuestras vidas necesitamos pedir a Dios sabiduría. Pero la sabiduría viene cuando oímos.
Oímos la voz de Dios. La sabiduría no viene cuando hacemos. La sabiduría no viene en la tarea que estamos cumpliendo, no. Para Dios no es tan importante lo que hacemos, porque Dios lo puede hacer de cualquier forma. Para Dios es importante que usted y yo escuchemos. Que usted y yo escuchemos. Que podamos oír su voz. Y en estos tiempos donde hay mucho que hacer, todos tenemos que hacer, ¿verdad? Todos tenemos una agenda apretada. Todos tenemos una actividad que cumplir, un rol que hacer, un compromiso que tener. Pero Dios sigue hablando a un pueblo. Entonces, debemos obtener la atención de escuchar la voz de Dios. Debemos de tener la atención de oír la voz de Dios. Dios quiere enseñarnos y llegar a nosotros. A través de la palabra de Dios hemos podido observar cómo Dios habla. Y en estos tiempos, la voz del Espíritu Santo es para nuestra vida un redarguir espiritual. Un redarguir. Yo estoy orando y pidiéndole al Señor, yo quiero escuchar más tu voz. Yo quiero escuchar más tu voz. Yo quiero escuchar más tu voz, no para alardear de que escuché la voz de Dios, sino para entender más. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios con nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios guiarnos? ¿De qué manera Dios puede guiar? Ahora, para escuchar, usted y yo necesitamos tener una actitud. Y esa actitud es la actitud de humillación. Dice la siguiente parte del Salmo 78, verso 1, ¿qué dice? Perdón, el verso anterior. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinad. Ahí hay una postura, ahí hay una actitud. Necesitamos inclinarnos, necesitamos entender que esa postura es importante para oír la voz de Dios. A veces no oímos la voz de Dios porque no inclinamos nuestra actitud, no inclinamos nuestros corazones, no inclinamos nuestros rostros delante de Dios. Inclinar los oídos habla de la condición en la que usted y yo necesitamos tomar. Habla de la postura que necesitamos tener. Si queremos oír la voz de Dios, es importante inclinar nuestros corazones como un acto de temor, de reverencia, de humillación. Decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, habla. Cuando usted habla a uno de sus hijos, usted puede ver si le escucha o no, ¿verdad? Si le presta atención o no. Ha tenido esa experiencia con sus hijos, ¿verdad? Y en algún momento usted le habla y no le escucha, no le presta atención. Y usted ve que no tiene una postura para prestarle atención. No se detiene, sino que sigue como que háblame, pero no es conmigo. Mi hijo tiene 7 años. Cuando yo le hablo y yo veo que no me presta atención, y él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Digo, espérate un ratito, tan temprano y no escucha usted lo que le estoy diciendo. A veces nosotros tenemos actitudes como esas con Dios. Estamos enfocados en las cosas que hay que hacer y Dios nos está hablando, pero no estamos prestando atención y no estamos inclinando nuestro oído para oír su voz, entender sus propósitos. La Biblia dice que inclinad vuestros oídos. La palabra inclinar tiene que ver con sumisión. La palabra inclinar tiene que ver con reverencia. Si Dios habla, usted y yo tenemos que tener una actitud de sumisión. Señor, habla. No podemos oír la voz de Dios con un corazón rebelde, lleno de orgullo. No podemos oír la voz de Dios con un corazón necio. No podemos oír la voz de Dios con un corazón insensato. Necesitamos inclinar nuestros oídos con una actitud de sumisión y reverencia. Dios quiere hablarnos, pero usted y yo necesitamos inclinar nuestros oídos.
¿De qué manera usted inclina su corazón? ¿De qué manera usted inclina sus oídos para oír la voz de Dios? Es importante detenernos. Es importante hacer una pausa. Es importante escuchar a Dios antes de la tarea. ¿Me está escuchando? Antes del compromiso. Antes de la actividad. Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué es tu propósito en esto? ¿Qué es tu voluntad en esto? Inclinar nuestros oídos es detenernos para oír a Dios y entender dirección y sabiduría. La reverencia y la sumisión de nuestros pensamientos, la reverencia y la sumisión de nuestra postura de silencio, de oír, de atender, de escuchar. Todo lo que Dios quiere anunciarnos puede instruir nuestras vidas y nutrir nuestros corazones para que usted y yo tengamos un corazón cada vez más agradecido, cada vez más lleno de Dios, cada vez más saciados de Dios. Todo lo que Dios quiere hablarnos puede suplir nuestras necesidades. La voz de Dios es para advertirnos, pero también es para levantarnos, para edificarnos, pero también es para enseñarnos a entender su voluntad. Dios quiere darnos un entendimiento preciso y no se le escapa nada a Dios. Dios conoce todo. Él observa todo. Y es allí donde usted y yo necesitamos inclinar nuestros oídos. Si nosotros somos fieles oyentes, podemos oír la voz de Dios con fidelidad, con sabiduría. Pero si nosotros estamos distraídos y estamos enfocados en la tarea, en las cosas que hacer, en las preocupaciones o en los afanes de nuestra vida, la voz de Dios pasa así como que desapercibida y como que Dios habló, pero no le escuchamos. Dios habló, pero no le entendimos. Dios habló, pero no discernimos que fue la voz de Dios. Por eso es importante inclinar nuestros oídos. No para criticar, no para descuidarnos, no para dudar. Necesitamos inclinar nuestros oídos para oír simplemente. ¿Qué quiere Dios decirnos en este tiempo? Estamos ya en el segundo semestre del año. Y en este segundo semestre del año, ¿qué quiere Dios decirnos para terminar bien? Para hacer las cosas buenas, para hacer lo correcto. Dice el verso, abriré mi boca en proverbios. Abriré mi boca en proverbios. Proverbios como una expresión gráfica ahí de lo que Dios nos habla. De una manera en sabiduría. Salmos 49. Este es un salmo de sabiduría con referencia a proverbios y a cosas escondidas. Mira lo que dice el Salmos 49. Presta atención ahí. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón. Mira lo que Dios habla. ¿Qué habla? ¿Y qué más? Mi boca hablará sabiduría. Todo lo que Dios quiere hablarnos es sabiduría. Para dejar la necedad se necesita la sabiduría de Dios. Para dejar la rebeldía se necesita la sabiduría de Dios. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. La tarea nuestra es oír. Dice el verso 4, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma
Porque ¿qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de sus vidas es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Este es un salmo que hace referencia a la insensatez de confiar en las riquezas. Salmo 49. En fin, otra vez, volvamos al texto bíblico de Salmo 78. Abriré mi boca en proverbios. Dios quiere hablarnos claramente para entender sabiduría y adquirir inteligencia sobre los problemas que tenemos, sobre las necesidades que tenemos, sobre las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Dios quiere hablarnos para darnos sabiduría e inteligencia. ¿Estamos claros? ¿Cuántos quieren eso de Dios? Abriré mi boca para hablar. Cuando Dios habla, la palabra de Dios llena, la palabra de Dios sacia, la palabra de Dios redarguye nuestras vidas. Entonces, ¿qué tiene usted en su mente? ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Cuáles son las preocupaciones que le rodean? ¿Cuáles son las necesidades que lo agobian? ¿Cuáles son las situaciones complicadas y difíciles que usted enfrenta cada día en su vida? ¿Qué son las realidades de su vida que lo hace a usted enfrentarse a una situación compleja, complicada, difícil? ¿Cuáles son los enredos de sus negocios? O permítame decirle así más claramente, ¿cuáles son los vicios que todavía hay en nuestra vida? ¿Cuáles son los vicios? Hablaré sabiduría y el corazón, inteligencia. La palabra proverbios es un título del libro de la Biblia y significa una comparación, es decir, un dicho que usa un ámbito de la vida para iluminar otro. Eso es un proverbio. Hablaré en proverbios, un dicho que se usa para iluminar otras áreas. ¿Qué área de tu vida necesita iluminación? ¿Qué áreas de tu vida necesita luz? ¿Qué áreas de tu vida necesita entendimiento? Y para eso necesitamos oír la voz de Dios. Yo quiero animarle a que seamos una iglesia que oye a Dios. Seamos creyentes que oímos la voz de Dios. Dice el verso, abriré mi boca en proverbios. Mateo capítulo 13, verso 35. Mateo capítulo 13, verso 35. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta es una parábola acerca del trigo y la cizaña. Mientras dormían los hombres. El adormecimiento espiritual nos hace pagar un gran precio. El adormecimiento espiritual nos apaga. El adormecimiento espiritual pareciera ser como que cierra nuestros oídos para no oír. ¿Escuchó? El adormecimiento espiritual nos mantiene como relajados, así como que estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no estamos con nuestra atención. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Oír la voz de Dios nos mantiene atentos a la obra de Dios. Oír la voz de Dios nos mantiene vigilantes. Oír la voz de Dios nos mantiene dispuestos. Oír la voz de Dios nos mantiene listos. Pero mientras dormimos, ¿quién escucha la voz de su esposa? Que le llama. Samuel, levántate. ¿O quién está escuchando algo? Cuando uno duerme está así como que en un estado de desconexión.
no presta atención a nada, pero el enemigo está obrando para sembrar cizaña, provocar dolor, provocar sufrimiento, destruir, y todas esas expresiones allí. Éxodo capítulo 15, verso 2, 3, habla acerca de, verso 9, perdón. Éxodo capítulo 15, verso 9, habla de que el enemigo viene para eso. El enemigo dijo, mira, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá. Miren, quiero que preste atención. Mientras dormimos, mira lo que el enemigo piensa. ¿Está consciente usted de eso? Mientras dormimos, mira lo que el enemigo piensa. El enemigo dijo, perseguiré. Voy a perseguir a Carlos Arauz, a Fernando, a Julio. Voy a perseguirlos. ¿Qué más? Quiero apresarlos. Quiero repartir despojos. Destruirlos. La obra del enemigo, mira lo que el enemigo piensa. Mientras hay un adormecimiento espiritual. Perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará, los explotaré, los destruiré, me saciaré de verlos mal, de verlos destruidos. Eso es lo que el enemigo piensa. Sacaré mi espada, los destruirá. Jesús dijo que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida, Entonces, nuestra tarea es oír la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, tenemos sabiduría. ¿Estamos claros? Cuando oímos la voz de Dios, tenemos inteligencia. Cuando oímos la voz de Dios, nos bendice, nos advierte. Cuando oímos la voz de Dios, estamos despiertos. Cuando dejamos de oír la voz de Dios, comenzamos a adormecernos. Comenzamos a relajarnos. Comenzamos como a caer en un letargo espiritual en donde no necesitamos más espiritualidad en nuestras vidas. Y eso lo único que hace es apagarnos. Y entonces, mientras dormimos, viene el enemigo y siembra. ¿Para qué? Para destruir, para apagarnos, para desanimarnos, para desalentarnos. Escucha, pueblo mío, abriré mi boca en proverbios. Y usa los proverbios de esa manera, ¿no? Este es un proverbio, el que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 13, verso 35, haciendo referencia del enemigo que llega a los que están dormidos para sembrar cizaña en el corazón y destruirlos. Sigamos, Salmo 78, volvamos otra vez. Estamos en Salmo 68, la Biblia dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué significa eso? Abriré mi boca para hablar cosas escondidas, las cuales hemos oído que nuestros padres nos las contaron. Nos traería a discusión cosas nuevas, sino cosas ya antiguas. La palabra de Dios nos hace referencia de las cosas antiguas, cómo Dios ha obrado en la historia, cómo Dios sigue obrando en nuestros días. Tenemos un Dios que se ha movido a través de nuestras historias y que sigue moviéndose en nuestras vidas. Este es un Dios poderoso que hace cosas grandes y maravillosas, las cuales hemos oído y hemos entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Conoces alguna historia que tus padres te contaron cuando eras pequeño? Y puedes hacer referencia en estos días, ¿no? ¿Qué historias te contaron tus padres? ¿Cuáles son las historias que te contaron? Te contaron cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo,
¿verdad? Te contaron cosas como esas. La vivencia de ellos en el hogar, en la casa, en la familia, impregnaron nuestros corazones de todas esas enseñanzas. Ayer venía en el avión y al lado mío venía un señor ahí, un joven de unos 30 años. Y me llamó la atención porque no se lo veía tan complicado, pero era como medio ansioso. Tenía todas sus uñas pintadas de color rosado, aretes. Se paraba cada rato y iba al baño cada rato. Yo estaba en medio. Yo me paraba, salía, que salga. Y en una de esas, bueno, se dio la oportunidad de dialogar con él. Y en el diálogo uno entiende la historia de su vida. Y era interesante escuchar la historia que las personas traen, las personas tienen. Le escuché su historia y me pareció interesante su historia. Y cuando escuché su historia, pude entender los colores de sus uñas, sus manos, y sus aretes, y su postura, su conducta ansiosa. Y decía, qué historia, ¿no? ¿Qué historia tenemos cada uno de nosotros? Nuestras historias hablan. ¿Me está escuchando? Nuestras historias hablan. Escúcheme, hablan del dolor que no ha sanado. Nuestras historias hablan del pecado que no hemos humillado. Nuestras historias hablan de la herida o del malestar, de la injusticia. Yo creo que todos aquí tenemos historias de rebeldía. ¿Verdad? Historias de rebeldía. Y en esas historias que tenemos, hay una marca, hay una huella allí, que escuchen, que se la transferimos a nuestros hijos. Y más adelante el texto habla de las generaciones venideras. Por eso usted y yo todavía necesitamos oír la voz de Dios. Yo necesito oír la voz de Dios. Yo quiero oír más la voz de Dios. Yo quiero estar despierto, vigilante para entender la voz de Dios, porque yo necesito sabiduría e inteligencia, porque en esta vida es complicado, se vuelve difícil y cualquier cosa puede atraparte, entretenerte, distraerte, apagarte y alejarnos de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y escucha, el Dios que usted y yo conocemos, adoramos y buscamos, es un Dios que viene de la historia, del pasado y está aquí en el presente y seguirá siendo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa, el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Es más, nos encontraremos con ese Dios algún día en nuestras vidas. Cuando cerremos nuestros ojos en este mundo y lo abramos en la eternidad, nos encontraremos con Él. Y Él va a hablarnos y va a decirnos, pero yo te hablé, te advertí, te enseñé, te instruí, te guié, te dirigí. Pero la necedad y la rebeldía de nuestros corazones. Y escúcheme, y lo más trágico y dramático es que la necedad y la rebeldía de nuestros corazones se la transferimos a nuestros hijos. Y ellos lo aprenden como un hábito, una cultura, una costumbre nuestra, y lo repiten y lo viven de esa forma. Y es allí donde dice el texto, mientras los hombres dormían, ¿qué pasó? Vino el enemigo y sembró cizaña para destruir. ¿Y qué dijo Éxodo capítulo 15, verso 9? Los perseguiré, los atraparé, los apresaré, me saciaré de ellos. Mi espada. Esa es la obra del enemigo. Por eso tenemos que ser entendidos. Dice el verso, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Asaf sabía que lo que sigue en este salmo provenía de eventos y temas recibidos de los padres. También sabía que lo que había recibido tenían que transmitirlo a la siguiente generación.
ellos tenían la responsabilidad de no encubrirle nada a sus hijos. Cuéntele a sus hijos de dónde Dios les sacó. Hable con sus hijos las historias que Dios ha hecho con usted. Cómo Dios lo ha bendecido, lo ha librado. Hable de su historia. Y en todo eso glorifique a Dios. No hable de lo triste y dramático y de lo pobre. No, hable de cómo Dios se ha glorificado para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea bendecido por todas las generaciones. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios y ellos van a enfrentar en su propia vida sus propias historias. Pero cuando ellos han escuchado las historias nuestras como padres, ellos van a decir, este es el Dios que mi papá, mi mamá nos habló, nos anunció, nos enseñó. Algunos de ellos tomarán sus decisiones, para bien o para mal. Algunos de ellos tomarán decisiones de rebeldía y menospreciarán las enseñanzas. Algunos de ellos tomarán decisiones para bien, las aceptarán con temor, con reverencia, y escuchen, e inclinarán su oído para oír sabiduría e inteligencia. Y como todo buen padre, siempre vamos a estar allí tratando de evitarles que no sufran, tratando de evitarles que no tomen malas decisiones. Pero algunos de ellos tomarán sus propias decisiones. Nuestra tarea es seguir enseñando. Nuestra tarea es seguir hablando. Nuestra tarea es seguir modelando de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Él es fiel, que Él no ha cambiado, que Él permanece fiel para bendecir nuestras vidas. Entonces, cada pasaje de este texto bíblico nos da la enseñanza de que esta fe bendice a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y eso es lo que habla Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Mañana cuando tus hijos te preguntaren, ¿por qué esto? ¿Por qué lo de aquí? ¿Por qué lo de acá? ¿Por qué vamos a la iglesia? Hoy en la mañana me dice, ¿por qué vamos a la iglesia? Estamos cansados. Le ha preguntado a sus hijos, ¿por qué vamos a la iglesia? Estamos cansados. Sí, llegamos, tú sabes. Llegas y tienes que poner en orden lo que... Sí, le digo, estamos cansados, pero hay que ir porque necesitamos de Dios. Hay que ir porque dependemos de Dios. Hay que ir porque Dios es primero. Mañana descansamos, más luego descansamos. Mira que hay feriado. Hay que congregar, hay que buscar de Dios. Hay que aprovechar que este es el mejor tiempo de nuestras vidas para acercarnos a Dios. Amén, ¿no? Porque, ¿verdad que algunos dicen, yo quisiera ir un poquito más tarde y voy más tarde? O, yo no voy, mejor no voy. O, mejor... Y fíjate, otra, mientras los hombres dormían, el enemigo llegó y sembró cizaña. Esa es la forma como el enemigo quiere destruir. Pero nuestra tarea y nuestra responsabilidad es transmitirle a nuestros hijos, responder por qué oramos, por qué buscamos a Dios, por qué tenemos fe en Dios, por qué creemos en Dios, quién es Dios para nuestras vidas, qué ha hecho Dios con nosotros, cómo Dios nos ha guardado y nos ha librado. Tuvimos la oportunidad con familia de conducir un auto allá, Terquino, iba conduciendo en esa carretera en 150 kilómetros por hora. ¿Te imaginas? Y iba así, hacía... Y yo decía, Dios mío, ten misericordia de nosotros y guárdanos. Las carreteras van, fluyen en esa. No es por imprudencia mía, allá corre en esos límites, ¿no? Y yo decía, wow, en Ecuador, hace rato, estuviéramos en otro lado. Y cada vez oramos, Señor, guárdanos, líbranos, cuídanos, protégenos. En tus manos estamos. Y uno va a veces 130 y el otro un tráiler que corre más rápido que tú. Entonces, la mano de Dios para protegernos. Y uno pareciera ser religioso, pero no se trata de religiosidad.
Se trata de que Dios está encarnándose en nuestras vidas, que lo invocamos en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Amén. De eso se trata la fe. La fe se trata de eso, de que vemos la obra y la mano de Dios en todo. ¿Me está escuchando? En todo. Amén. ¿Está consciente usted de eso? En todo vemos la obra y la mano de Dios. En todo. En tu entrada, en tu salida, al acostarte, levantarte, al hacer la tarea antes. Señor, guarda esto. Señor, guía esto. Señor, dirígenos. Porque dependemos de Dios. Somos pueblo de Dios. Rebeldes seríamos si no reconocemos que Dios está allí. Y nos hacemos como que no es con nosotros, porque estamos de vacaciones. No es con nosotros porque estamos en otro lugar. Y no necesitamos ahorita orar, ni congregar, ni... No. La presencia de Dios está allí. Y nuestros hijos mañana preguntarán, ¿por qué es importante orar? ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante nuestra tarea cumplir? Entonces, cuanta más enseñanza nosotros como padres transmitamos a nuestros hijos de los valores y principios del reino de Dios, estamos guiando, encaminando, estamos liderando la vida espiritual y de fe de la siguiente generación. Amén. De la siguiente generación. Porque ya usted y yo estamos aquí de paso, pero viene una nueva generación que necesita conocer quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo obra Dios y cómo Dios nos habla. Necesitamos aprender a oír su voz. Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Asaf estaba preocupado por transmitir al menos 3 cosas importantes a la siguiente generación. Número 1, las alabanzas de Jehová. Diga conmigo, las alabanzas de Jehová. Las alabanzas. Nosotros somos los únicos que cantamos y adoramos. Y cantamos salmos y cantamos himnos y levantamos adoración, no porque Dios la necesita, sino porque nuestro corazón agradecido reconoce que Él es merecedor y digno de toda alabanza. Él es merecedor y digno de toda adoración. Toda canción, toda alabanza que sale de nuestros labios es para reconocer la grandeza de Dios. La alabanza de Jehová, enseñándoles que Dios es digno de toda nuestra adoración y gratitud. Número 1, toda generación necesita reconocer que Él es digno de toda la alabanza. Amén. Él es digno de toda la adoración. Él es digno de toda la gratitud. La pleitesía. Número 2, la potencia de Dios. Dios tiene poder para rescatarnos, para bendecirnos, para sostenernos. Dios tiene poder para guiarnos y su poder y su grandeza está por encima de todo y más allá de todo. El poder de Dios. Número 3, las maravillas que Dios hace o hizo y sigue haciendo. Es decir, el poder y la grandeza de Dios en una forma activa. Dios se mueve. La alabanza, el poder y las maravillas de Dios. Toda nueva generación, nuestros hijos tienen que conocer eso. No las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. La siguiente sección, verso del 5 al 8. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice el verso 5 al 8 del Salmo 78. Estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa, ¿quién? La generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus... Mira cómo... Ahí, vamos a quedarnos acá.
y no sean como sus. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean como usted? Dice el verso, y no sean como sus padres. Yo le pregunté a ese joven que se sentó al lado mío, ¿no? ¿Y tus padres? Y ahí me habló, ahí comenzó la historia. Y ahí yo entendí muchas cosas. Y es bueno, aquí hay algo. Y sus padres. En el corazón de ese joven lo único que había era dolor por el vacío y la ausencia de su padre. Eso había. Dolor y vacío por la ausencia de su padre. Y todas esas marcas reflejaban eso. Dolor y vacío por la ausencia de su padre. Él se va a casar. Iba contento y emocionado porque iba a Gualaquiza. Voy a buscar un anillo para mi novia que quiero comprarle. Y bueno, gracias a Dios, cantó y esa parte. Pero él va a repetir. Él va a repetir la misma historia. Él va a repetir una misma historia. Porque le dio, mi esposa dice, yo no sé qué tienes tú, pero es como que tienes aquí en la frente, háblame, quiero escucharte. Yo solo estaba ahí y él me contó su historia, yo le escuché atentamente y en cada vez que él hablaba su historia, hacia aquí, allá, por aquí. Por eso es importante que nosotros hablemos del amor de Dios y testifiquemos de la alabanza, del poder y las maravillas de Dios. No hubo mucho tiempo, pero oré por él y ese Señor en mi corazón, y este Señor, dame la oportunidad de encontrarlo otra vez. Dame la oportunidad de guiar su vida. Me pidió mi tarjeta y dice, deme su número. De mi tarjeta. Él me da una tarjeta, me saca una tarjeta así de esos músicos rockeros, de esos así bien pesados. Así. Y dice, ¿y usted qué? Yo soy pastor. ¡Ah! Se volteó para atrás como condorito, ¿no? Dios nos pone en esos espacios para hacer luz. Un poco estrecho e incómodo, pero dice el verso, para que la generación no sean como sus. ¿Quién lo? Asad lo dice. ¿Por qué Asad dice? Para que no sean como sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Rebeldes, necios, tercos. Dios no quiere que las nuevas generaciones sean como esa clase de padres. A Dios le interesa que las nuevas generaciones tengan un modelo de padre distinto. Dios quiere que las nuevas generaciones tengan un modelo de padres obedientes, sensibles a la voz de Dios. Dios quiere que las nuevas generaciones tengan un modelo de padres prudentes, sensatos, que sean sensibles al poder de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos en nuestras vidas. Amén. Dice el verso, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Ahí está una descripción de lo que yo quiero dejarle esto así para nuestra reflexión. ¿Cuál de estas palabras le describe a usted? No tiene que decir amén, amén. La 1, la 2, la 3. No. Solo para... Y no quiero provocar culpa ni peso. Solo es para nuestra reflexión interna, ¿no? Entender qué está ocurriendo en mi vida. Tal vez yo estoy siendo rebelde. Tal vez yo estoy siendo contumaz. O no estoy disponiendo mi corazón para escuchar la voz de Dios. Y escúchame esto otra vez, Mateo. Mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró. Vamos a ponernos de pie. La
siguiente sección, del verso 5 hasta el verso 8, nuestra tarea es enseñar a la generación venidera a evitar los errores de las generaciones presentes. Evitar los errores. Son advertencias. Dice el verso, Él estableció el testimonio de Jacob. Aquí está. Usted lo tiene. Está al alcance de todo. El testimonio de Jehová es perfecto. Está aquí al alcance de todo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley. Aquí está. Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿A fin de qué? A fin de que pongan en Dios su confianza. Allí está el propósito y el sentido de todo, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus. Ore conmigo, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Gracias por la familia que tú nos das. Gracias por los hijos. Gracias, Señor, por la bendición. Todos los lunes a las 5 de la mañana estamos convocados para un tiempo de clamor y de intercesión. Quiero animarle que se sume a esta iniciativa como miembro de nuestra congregación. Si usted es miembro de nuestra congregación, usted tiene que entender claramente que nuestro llamado delante de Dios es clamar, es interceder y es orar. Te espero este lunes 5 de la mañana en la línea de Zoom, en el mismo link de Zoom, hasta que Cristo venga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos y bendiciones, mujeres de fe. Este y todos los martes a partir de las 7 de la noche nos reunimos para compartir un tiempo de oración, alabanza y palabra de fe. No falte, te esperamos. ¿Buscas un lugar donde crecer, fortalecer tu fe y conectar con otros hombres con propósito? Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en el Discipulado de Hombres, un tiempo de palabra, hermandad y renovación total. Necesitamos manejar todos los tiempos, nuestras crisis, nuestras dificultades y aún nuestras alegrías con sabiduría y inteligencia. Y oportunamente la palabra de Dios nos enseña que lo podemos hacer con su ayuda, orando en todo tiempo, en todo lugar y bajo toda circunstancia. Es así que les invitamos todos los jueves
de 9:30 de la mañana a 12 del día, aquí en la iglesia, para juntos poder orar y clamar al Señor. Dios les bendiga. Iglesia de Bellavista, te hacemos una cordial invitación para que seas parte de este tiempo donde tú podrás compartir oración, testimonio y aprendizaje todos los días jueves de 7 a 9 de la noche. Ven, te esperamos. Queremos extenderle una cordial invitación a todos los adultos mayores de esta congregación. Nos reunimos cada fin de mes para poder compartir con ustedes un tiempo de coinonía, reflexión de la palabra, actividades físicas, manualidades y muchas cosas más. En la parte inferior dejamos nuestros números. Contáctanos. Los esperamos. Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Les hablo de parte del Ministerio de la Niñez Aviva el Hit, para hacerles la cordial invitación a cada uno de sus niños a venir el domingo a la escuela dominical, un tiempo para ser instruidos y capacitados en la palabra del Señor. La Biblia nos dice que dejemos venir a los niños a los pies de Él para que ellos puedan ser instruidos y el día de mañana no se aparten de su presencia.